Continuamos con nuestros estudios de escuela dominical, ahora el correspondiente al domingo 21 de junio del año de gracia del Señor 2020. Continuamos con el tema la fe como existencia escatológica, es decir, la fe, cómo vivirla como si fueran los últimos tiempos. Esta es la segunda parte. En la primera parte vimos primero que Juan y Pablo coinciden en que la fe es el camino de la salvación. Sin embargo, al carecer Juan de la antítesis, la lucha de contrarios que se da entre la fe y las obras, Juan no lo aborda, simplemente va en cuanto al punto de que la salvación es por fe y sigue adelante. Por otra parte, Jesús en el cuarto evangelio llama a tomar la decisión que implica la fe. Y de esta manera asume que el creyente tiene que entregarse completamente en esa fe que implica un compromiso con Cristo. En ese marco, la fe es una decisión también para superar el escándalo de que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese escándalo que podíamos traducir más bien como un ataque de incredulidad, lo supera precisamente la fe, al ser una toma de decisión consciente, una obra de voluntad humana, que si bien se da dentro del marco de una influencia divina y un apoyo divino para creer, implica una decisión del sujeto, una decisión personal y una decisión que además es continua. Dice Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, pero el que guarda su palabra, en este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Es decir, hay una perseverancia en la toma de decisión sobre la fe. Ahora en esta clase vamos a ver primero que nada que aunque el creyente permanece en el mundo, no es del mundo. Aquí es importante esto porque el cuarto evangelio nos lleva a una situación de vivir en la dimensión de lo extraordinario, que es la tener la comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y esa comunión por medio de Jesucristo, en la que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús, representa que aunque estoy en el mundo, no soy del mundo. Así Jesús le decía al Padre, guárdalos en tu verdad, no son del mundo, aunque están en el mundo. Y en el capítulo 17, versículo 17, le dice claramente cómo quiere que los guarden. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la palabra que el revelador, que Jesucristo ha hablado, esa palabra no santifica. Santifica al que cree. Al que ha tomado la decisión de creer y cree que cree. Y es en ese marco en donde se da el andar en luz. ¿Y qué es el síntoma de que ando en luz? ¿Qué es el síntoma de que estoy en Cristo? El amor al hermano. Y ahí es donde viene el nuevo mandamiento. Es decir, cuando dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. De tal manera que entonces el amor mutuo, el amor a los hermanos, representa el síntoma por excelencia de que se ha tomado la decisión de creer en Cristo. En esta situación, creer y amar
a Dios. Es algo muy, muy junto. Como dice Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, la fe, la esperanza y el amor forman tres virtudes cardinales. Tres virtudes cardinales que permiten al creyente permanecer en Cristo. Amar a Dios es indispensable para tener fe. Tener fe es indispensable para amar a Dios. Entonces es ahí donde se da esa situación y surge la pregunta, ¿por qué amamos a Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motor que lleva al creyente a amar a Dios? En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Aquí vemos entonces que es el amor de Dios hacia nosotros lo que provoca el amor de nosotros hacia Dios. Cuando descubrimos que Dios nos ama, nosotros aprendemos a amarlo. Esto se ejemplifica también en un acto de servicio. Así como el amor es el síntoma de la fe, ¿cómo vemos que hay amor? Y Jesús lo pone ejemplificado en un hecho fundamental. La noche que fue entregado, sienta a sus discípulos, toma un recipiente con agua, toma una toalla, diríamos hoy, y le lava los pies. Y entonces ellos dicen, no, pero ¿cómo me vas a lavar los pies si tú eres el maestro? Si no les lavo los pies, no tienen parte conmigo. No, pues entonces lávalos todos. No. Nada más los pies. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Solo necesitan aprender a servir unos a otros. Y ese servir unos a otros, Jesús lo ejemplifica lavando los pies. Si Él, que es el maestro, si Él, que es el máximo exponente del amor de Dios, se humilla a lavar los pies, entonces yo debo lavar los pies de mi hermano para mostrar que amo a mi hermano. Pero lo más interesante en todo esto es que ese amor es algo continuo, algo que se da de manera continua. Dice en el capítulo 15, versículos 1 a 9, Jesús le dice a sus discípulos que tienen que permanecer en el amor. Y concretamente dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, el mandamiento que Jesús nos da solamente es uno nuevo. Quizá no nuevo en aparición histórica, sino nuevo en el sentido de que Jesús lo subraya. Nuevo en el sentido de que Jesús lo hace resplandecer como lo más elevado de la expresión de vida cristiana. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y su mandamiento no es otro que el amor unos a otros. Si me amáis, cumplid mi mandamiento, que no es otra cosa que amarnos de todos a vosotros. Este mandamiento nuevo, que es el que sirve como el síntoma básico, separa al pueblo de Dios del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es como Caín, el que mata a su hermano. En el mundo no vamos a encontrar otra cosa más que fratricidio. Como dice el proverbio latino, homus lupus homini, el hombre es el lobo del hombre. Es Caín. Pero en la comunidad de fe que Jesús está fundando es el amor mutuo. El amor del uno para con el otro, el que permite que sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14. Esto nos lleva a que el círculo de los discípulos no es un círculo cerrado, es un círculo abierto.
un círculo influyente, un círculo que convoca e invita a otros a unirse al amor a Dios, expresado en el amor al hermano. Esta carta de amor, que es la primera de Juan, nos habla de que no se limitan en absoluto el amor, sino al contrario, es un derramar el ser delante de Dios, sirviendo al hermano. Esta existencia de esperanza, este vivir como si estuviéramos en los últimos días, vivir la fe de manera escatológica, es vivir nuestra decisión por Jesucristo como si fueran los últimos días, como si el Señor fuera a venir ahora o mañana, en un momento más. En ese existir la fe como una existencia escatológica, hay dos palabras claves en griego: eirene y charis. En eirene está hablando de algo muy importante, habla de paz. Pero es una paz que se identifica con el vocablo hebreo shalom, una paz que implica no solo salud, no solo ausencia de conflicto, sino también representa bienestar, progreso, prosperidad, satisfacción y realización humana, todo eso en una sola palabra. Y esa palabra, shalom en hebreo, e eirene en griego, se traduce en paz en nuestras Biblias. Sin embargo, la palabra paz en español no logra contener toda la carga teológica de eirene, que quiere decir ausencia de conflicto, comunión con Dios, salud, felicidad, bienestar, realización humana. Entonces, la vida de fe, como en los últimos tiempos, como si viviéramos en los últimos tiempos, vivir la fe en una existencia escatológica representa paz, en el sentido de eirene, y charis. Charis, entre C y J, en la inicial, significa gozo, alegría. Y es una alegría que viene de Dios y que inunda la vida del cristiano independientemente de las circunstancias concretas que viva. Porque es una alegría que no se experimenta como producto de algo humano, sino viene de Dios y se sobrepone incluso a una situación conflictiva y difícil. Y así Shalom e Irene se reúnen para expresar la esencia de la vida de fe, como en los últimos tiempos. Vivir la fe en una existencia escatológica es vivir con gozo, con paz. Es vivir con alegría. Es vivir feliz. Independientemente de que las condiciones externas no sean exactamente esas que pudieran ser ideales para producir este estado. No es un estado de ánimo. No es una manera de ser. Es algo que viene de lo alto e inunda al creyente. Dice Jesús en el 14:27 del Evangelio de Juan: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es interesante porque esto viene de Dios, pero además es algo que Jesús nos dona. Nos dona como un regalo que anticipa en nosotros la vida. La vida actual y la vida después de esta vida. Es un don del revelador, un regalo que Jesús da a los que no creen. Y eso es lo que permite que el creyente esté siempre gozoso, independientemente de las circunstancias que viva, que pueden ser precisamente no las ideales para el gozo.
Dice en el capítulo 16, versículo 33 del Evangelio de Juan, que la fe debe ser inquebrantable. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y de esa manera nos habilita y nos prepara para vivir la victoria. Recapitulando, aunque el creyente está en el mundo, persevera en Jesús. No significa eso más que permanecer en su amor. En el discurso de Jesús en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, nos dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Y separados de mí nada pueden hacer. Esa comunión con Cristo es la que provee ese gozo, esa paz. Por otra parte, vimos que la existencia escatológica, es decir, vivir la fe en la existencia escatológica, es decir, como si fueran los últimos tiempos, está marcada por la eirene y la charis, es decir, la paz y el gozo. Paz y gozo que viene de Dios, independientemente de las condiciones que podamos vivir objetivamente. Y esto nos lleva necesariamente a la perseverancia. Esa perseverancia que el Señor nos regala precisamente porque entre tanto que caminamos en la luz, tenemos luz. Y esa luz ilumina nuestro camino. Mis amados hermanos, los invitamos a la siguiente clase. Mientras tanto, oremos al Señor. Padre amado, agradecemos porque vivir la decisión que hemos tomado por Cristo es vivir en la paz, es vivir en el amor, es vivir en la alegría. Permite que esto lo podamos vivir plenamente, porque así sabemos que la vida eterna empieza en el momento en que nos entregamos a Cristo y continúa después de esta vida, y que es gozo, paz, justicia por el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y en el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.